Eso. Buenas noches de nuevo. Bienvenidos a la última lección del libro de Coelet. Si se acuerdan, empezamos exactamente hace 3 meses, a comienzo de marzo, y hemos tenido con esta 14 encuentro todos los lunes, excepto uno para el día del trabajo, que estábamos de viaje con Carolita, ¿no? Y esa fue la única vez que no hemos podido hacer nuestra reunión, pero por lo demás hicimos todo. Como ven, de la diapositiva que acabo de poner, estamos en la lección divina número 14. ¿Qué ha pasado aquí? Como siempre. A ver. Ya, ahora es completo. Este 14º cuadro es el cuadro del epílogo. Epílogo. Epílogo es una palabra griega, entendemos que significa el final, las últimas palabras, ¿no? Epílogo. Y se trata solo de 6 versículos, como pueden ver. Capítulo 12 de Colette, del 9 al 14. Y tiene ciertas características. La principal es que no pertenecen al autor del libro de Colette, sino a un redactor o tal vez un editor, alguien que hace un comentario, ¿no? Igual que en nuestros libros, cuando uno publica un libro, pide a un amigo, a un escritor, a alguien, digamos, intelectual, que escriba un prólogo, ¿no? Una presentación, algo así. Lo mismo en el caso de este libro, hay un epílogo, una parte final, y es claramente añadido. Leyéndolo uno se da cuenta. Y no es nada raro en la antigüedad. Por ejemplo, el libro de Eclesiástico o Ben Sirá es un libro que fue traducido por un nieto de Jesús Ben Sirá. Él encontró la obra de su abuelo en hebreo y lo tradujo al griego en Alejandría. ¿Sí? El original hebreo se ha perdido y eso tiene consecuencias serias sobre el libro del Eclesiástico porque no es considerado canónico por los hebreos y por tanto por la Iglesia. La Iglesia Católica lo considera deuterocanónico. Los deuterocanónicos son los libros de la Biblia que están escritos del Antiguo Testamento, que están escritos en griego. ¿Por qué? Porque el original eh, se ha perdido porque fueron escritos directamente en griego. Por ejemplo, el libro de la sabiduría fue escrito directamente en griego, en Alejandría, en la diáspora, por esa comunidad muy avanzada, digamos, muy culta de judíos en Alejandría. Bueno, si uno lee el comienzo de Eclesiástico, bien será, dice así, es bien bonito leerlo. Muchas e importantes lecciones se nos han transmitido por la ley, los profetas y los otros que les han seguido. Esta es la clásica división de la Biblia del Antiguo Testamento en los 3 grupos: la ley, los profetas y los otros escritos, que serían los escritos sapienciales. Por las cuales bien se debe encomiar a Israel por su instrucción y sabiduría. Mas como es razón que no solo los lectores se hagan sabios, sino que puedan también estos amigos del saber ser útiles a los de fuera, tanto de palabra como por escrito, mi abuelo Jesús, Jesús Ben Sirá, el autor del texto en hebreo, después de haberse dado intensamente a la lectura de la ley,
los profetas y los otros libros de los antepasados, y haber adquirido un gran dominio en ellos, se propuso también al escribir algo en lo tocante a instrucciones y sabiduría, con ánimo de que los amigos del saber lo aceptaran y progresaran más todavía en la vida según la ley. Entonces da una justificación porque hizo la traducción al griego para que más gente conociera la herencia, el legado de los judíos, ¿verdad? Y después invita a leerlo y dice una serie de cosas y dice, fue pues en el año 38 de rey Evergetes, cuando después de venir a Egipto, residir allí, encontré una obra de no poca enseñanza y juzgué muy necesario aportar yo también algún interés, esfuerzo para traducir este libro. ¿Qué significa esto? Significa entonces que nos da algunas indicaciones sobre la fecha de este libro. Este rey Erguetes es probablemente Ptolomeo VII, Evergetes, Fiscón se llamaba, y que reinó del 170 al 117 antes de Cristo. Entonces estamos hablando más o menos del año 130 antes de Cristo. Es uno de los últimos libros el Siráside o eclesiástico haber sido escrito. En el caso de Coelet, no hay fechas y otros indicios en el epílogo que nos ayuden a fechar con precisión. Sí, al contrario, hay indicaciones sobre quién era ese autor, qué hacía. Era un sabio elogiado por su obra y su misión. Nos da una advertencia sacada de las enseñanzas de Coelet sobre la investigación en la escritura y finalmente una conclusión que no tiene nada que ver con el contenido del libro. Es totalmente añadida por el redactor o el editor, tratando, quién sabe, de poner un poco de miel, ¿no? A todo lo amargo de la presentación de Coelet. Entonces, el epílogo podríamos dividirlo en dos tiempos. 4 versículos, que es el retrato de Coelet, como este redactor describe a Coelet, y los últimos dos, que son esta conclusión de tipo moral, algo así, que no encaja mucho, ¿no? Es el cierre propiamente dicho del libro, ¿sí? Y como son solo 6 versículos, pues probablemente nos va a sobrar tiempo para reflexionar un poco con una mirada retrospectiva a Coelet como palabra de Dios, un poco lo que nos queda en el compartimiento que hoy va a ser, espero, un poco más largo. Estos son los 6 versículos, los primeros 4. Coelet, además de ser un sabio, enseñó al pueblo lo que él sabía. Estudió, inventó y formuló muchos proverbios. Coelet procuró un estilo atractivo y escribió la verdad con acierto. Las sentencias de los sabios son como aguijadas o como clavos bien clavados, de los que cuelgan muchos objetos. Las pronuncia un solo pastor. Un último aviso, hijo mío. Nunca se acaba de escribir más y más libros, y el mucho estudiar desgasta el cuerpo. En conclusión, y después de oírlo todo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es ser hombre, que Dios juzgará todas las acciones, aun las ocultas, buenas y malas. Y eso es todo, el epílogo. Decíamos 6 versículos que ahora comentaremos, ¿no? Los primeros 4 y después los últimos 2. Empezamos con el 12:9. Es una presentación de Coelet. Además de ser un sabio, podía ser un sabio por sí mismo. Se guardaba su sabiduría,
de vez en cuando escribía algo para sus discípulos, pero hizo algo más, enseñó al pueblo lo que él sabía, compartió sus conocimientos, estudió, inventó y formuló muchos proverbios. Hemos estudiado o analizado la vez pasada los proverbios de Coelet, ¿verdad? Que no eran precisamente proverbios en la línea tradicional popular. Bueno, entonces, el versículo 9 nos dice que Coelet era un escriba, diríamos con los términos del tiempo de Jesús, ¿no? Que además de estudiar, enseñaba al pueblo y fue autor de muchos proverbios mascal, ¿no? Hemos dicho que se llama. Lo anterior no es tan cierto. Después de haber leído todo Coelet, no hay este deseo de Coelet de enseñar al pueblo. Más bien, tiene el deseo de confundir, de provocar a sus similares, a sus sabios, a los detentores de la sabiduría tradicional, pero de que diera lecciones públicas como la que estamos haciendo hoy, o que fuera a predicar a la gente. No, era miembro de una escuela donde circulaban ciertas ideas. Entonces, hay un carácter aristocrático en Coelet que trata de diferenciarse del pueblo, del populacho, de sus creencias a base de proverbios mnemónicos, ¿no? Que se repiten y con rimas son fáciles de hacer. Pero sí, es cierto que él investigaba, estudiaba, inventaba, formulaba muchos proyectos. Reformular significa corregir, ¿no? Pero también criticaba y creaba nuevos proverbios. Los hemos visto la otra vez. Hay diferentes citas donde la personalidad del sabio puede comprobarse, ¿no? Cuando él se identifica con Salomón, al comienzo justo de Coelet, tenemos esta identificación en 1:12-14. Él mismo dice, yo Coelet he sido rey de Israel en Jerusalén y he aplicado mi corazón a investigar y explorar con la sabiduría cuanto acaece bajo el cielo. Mal oficio este, que Dios encomendó a los humanos para que en él se ocuparan. Bueno, él era, y el 14 dice, he observado cuánto sucede bajo el sol, esta expresión típica de él, ¿no? Todo es bajo el sol, nada de lo que sucede en el cielo, ¿no? Nada de metafísica, todo es observación y reflexión, ¿no? Y he visto que todo es vanidad y atrapar el viento. Esto es su marca característica, ¿no? Todo es vaciedad y atrapar viento. En 7, 11, 12 también defiende las ventajas de la sabiduría, ¿verdad? 7, 12, 14. Porque la sabiduría protege como el dinero, pero el saber le aventaja en que hace vivir a el que lo posee. Mira la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? Alégrate en el día feliz y en el día desgraciado considera que tanto uno como otro Dios los hace para que el hombre nada descubra de su porvenir. Entonces, al mismo tiempo que alaba la sabiduría, pone frenos a esta arrogancia de la intelectualidad, ¿no? Mostrando que todo es vanidad, ¿no? ¿Sí? Esto es 7, 11, 12, ¿sí? Es lo que, tan buena es la sabiduría como la hacienda y aprovecha los que ven el sol, porque la sabiduría protege como el dinero, pero el saber le aventaja en que hace vivir al que le posee. Entonces la sabiduría es mejor que el dinero, que las posesiones. Tiene mayor, pero los dos al final son vaciedad.
¿sí? Más adelante muestra la impotencia del hombre ante la sabiduría. Dice del 23-24, todo esto lo intenté con la sabiduría. Dije, seré sabio, pero eso estaba lejos de mí. Lejos está cualquier cosa y profundo, lo profundo, ¿quién lo encontrará? Otra vez, los límites, ¿no? De la sabiduría, la impotencia. No podemos conocer todo. Hemos leído a lo largo de todo el libro este sentido de frustración que por más que uno se esfuerce, no puede entender los designios de Dios. Y peor, en el capítulo 8, en el siguiente, ya comentamos 16, 17. Aquí está. Cuando más apliqué mi corazón a estudiar la sabiduría, a contemplar el ajetreo que se da sobre la tierra, pues ni de día ni de noche concilian los ojos el sueño, fui viendo que el ser humano no puede descubrir todas las obras de Dios, las obras que se realizan bajo el sol. Por más que se afane el hombre en buscar, nada descubre, y el mismo sabio, aunque diga saberlo, no es capaz de descubrirlo. Como ven, por un lado tiene conciencia que la sabiduría es uno de los dones mejores que tiene el hombre, pero también es consciente de la frustración del sabio que no logra comprender todo. ¿Mm? En cuanto a los proverbios, hay que decir que la postura de Coelet ante los proverbios tradicionales que están en el libro de Proverbios, en Sirach, de Sabiduría, Deuteronomio, bueno, Sabiduría no había sido escrito todavía, pero Deuteronomio es de aceptación, no lo rechaza, pero los critica internamente, muestra que estos proverbios a veces fallan, ¿no? Todo al final es Hebel, es decir, vaciedad. Esto por lo que se refiere al versículo 9. Es verdad que estudió, inventó, formuló muchos proverbios, pero siempre desde una perspectiva crítica. El versículo 10 dice que Coelet procuró un estilo atractivo y escribió la verdad con aciertos. ¿Mm? Es su método de trabajo. Y en la antigüedad, ¿no? El poeta romano Horacio es un portabandera, digamos, de esta línea, que lo bueno y lo bello se identifican, ¿no? Y en la visión semítica también, ¿no? ¿Sí? Lo útil y lo placentero en la escritura tiene que ir juntos. Lo peor es leer un libro aburrido, ¿no? Aunque sea un libro, qué sé yo, de ciencias políticas o de filosofía, se nota cuando uno lo puede hacer placentero con metáfora, con ejemplo, con, qué sé yo, un poquito, una pizca de humor, ¿verdad? Es muy diferente. Si ustedes leen las columnas de opinión, el 90% realmente son aburridísimas. Pueden tener un gran contenido, pueden ser citadas, pero para leerla no da ningún gusto. Incluso las mías. De paso, se nos dice que Coelet escribió la verdad. ¿Mm? Un estilo atractivo, escribió la verdad, buscaba la verdad. Y esto sí, en el libro lo hemos visto. A veces con postura crítica, con postura pesimista, con decepción de todo, sabiendo que todo es vaciedad, pero siempre buscaba la verdad, ¿verdad? Las sentencias de los sabios son como aguijadas. Las aguijadas, el aguijón sirve para estimular, ¿no? Las bestias, para la mula, el asno, para que no se paren. Cuando llega una subida, quieren descansar adelante, como una frusta. O como clavos bien clavados de los que cuelgan muchos objetos. Eso en las casas pobres se ponen clavos en la pared y estos sirven para colgar el sombrero, el abrigo, el saco, etcétera, ¿no? Y la pronuncia un solo pastor, una frase medio misteriosa.
que ahora buscaremos de entender. Entonces, este versículo 11 utiliza dos metáforas plásticas para describir el efecto de las sentencias del sabio. Se trata, se trata de provocaciones. Las aguijadas son provocaciones, son una manera de estimular el aguijón que impulsa a los animales a avanzar. Pero también son referencia a las sentencias de los sabios. Por un lado, provocan para que uno reaccione a eso, esté de acuerdo o no esté de acuerdo a la crítica. Y por otro lado, son referencias, son algo a que agarrarse, algo en que colgar, ¿no? Nuestras cosas. Clavos seguros para colgarse en los momentos de incertidumbre. Para eso sirve la sabiduría. Son el fruto de la experiencia tradicional. Eso quiere decir, más misteriosa es la frase que las pronuncia un solo pastor. Es una frase que no está muy transparente, entonces tiene varias interpretaciones. ¿Quién sabe? La más sencilla es que se refiere a que si bien los sabios hacen muchas sentencias, las sentencias que tienen sentido, que sirven para provocación y referencia, son las que pronuncia Dios, el pastor de Israel, el único pastor. Ahí la referencia sería ya bíblica, ¿no? A un solo pastor, el único capaz de fijar sólidamente los clavos de la sabiduría. Podemos interpretarlo así, no hay mucho que dar vuelta. Y finalmente el versículo 12. Un último aviso, hijo mío, nunca se acaba de escribir más y más libros. Nunca se acaba. ¿Cuántos libros saldrán cada día? En Bolivia muy poco en este periodo, sobre todo, pero en el mundo se publican libros y libros y libros, y quién sabe, en diferentes idiomas encima. Y el mucho estudiar desgasta el cuerpo, eso sí que es muy de Coelet, ¿no? Entonces, este autor del epílogo da un último consejo. Este consejo tiene dos partes. Uno se refiere a la cantidad de libros que se escriben, que es cada vez mayor, de modo que no sirve afanarse a correr detrás de la última novedad. ¿Has leído la última novela de... No, no, no lo he leído y vivo feliz igual, ¿no? Tal vez si tengo tiempo lo voy a leer. ¿Has leído ese ensayo? No, pero más o menos esas ideas puedo llegar yo también sin haber leído todo ese filósofo, ese intelectual judío o alemán. Al contrario, este autor del epílogo parece sugerir que es preferible quedarse con lo fundamental. Hoy diríamos los clásicos de la literatura sapiencial, cuyo autor supremo es el gran pastor que las ha inspirado, ¿no? Nunca se el mucho estudiar desgasta el cuerpo. A eso viene un poco el versículo 11 que habíamos comentado antes. Finalmente, coherentemente con Coelet, que tiene muchas reservas sobre la exageración, ¿no? La exageración en el estudio, pero incluso en la virtud, ¿no? No seas demasiado bueno, dice, no, no seas demasiado justo, no. Bueno, esto en el 7:16, no sé si se acuerdan, había esta, a ver si lo encontramos. No quieras ser justo en demasía, ni te vuelvas demasiado sabio. ¿A qué destruirte? Es esa sentencia, ¿no? Más vale comer a perro vivo que león muerto, ¿no? Ahí está, perro vivo que león muerto. Trabajar cansa, pero también cansa el estudiar. Y la exageración en el estudio tiene consecuencias sobre la salud muchas veces, ¿no? El que además se arruina la vista o no hace suficiente ejercicio, son mucho tiempo sentado delante de la computadora, diríamos hoy, ¿no? Y también porque la misma suerte trágica espera al sabio y al necio. Por eso no aconseja
dar demasiada importancia al estudio. Hay que armonizar el estudio con otras cosas de la vida. Aquí se acuerdan esta sentencia al comienzo en 2:15. A ver, la vamos a recordar. 2:15. Bueno, ya sabemos que en el capítulo primero, esta famosa sentencia, donde abunda sabiduría, abundan penas, y quien acumula ciencia, acumula el dolor. Y también en 2:15-16, entonces me dije, como la suerte del necio será la mía, ¿para qué vale pues mi sabiduría? Y pensé que hasta eso mismo es vanidad. No hay recuerdo duradero ni del sabio ni del necio. Al correr los días, todos son olvidados, pues el sabio muere igual que el necio. Esto es lo que se ve y se anota, diría Coelet, ¿verdad? El sabio y el necio igual tienen el mismo final. ¿Y qué interesa que uno haya escrito libros, el otro no haya hecho, no, no haya dejado nada? Esa visión pesimista que ya conocemos muy bien, ¿no? Y vamos a esta conclusión, ¿no? Los últimos dos versículos, que podríamos llamar endulzante. ¿M? Son palabras finales. Del libro, el autor del epílogo presenta una conclusión que no calza con el texto de Coelet, sino que trata un poco de reconducirlo a los cauces de la teología tradicional, como para justificar lo que han leído, dice, bueno, no le hagas muy caso, porque al final él quería decir esto. Ha dicho eso, pero quería decir eso, ¿verdad? Como los que justifican los dichos de Evo Morales o de Lara. Sí, ha dicho eso, pero no, es que no se expresa bien en castellano. Quería, no, la verdad es que lo que dijo Coelete no tiene nada que ver que en conclusión, después de oírlo todo, esa es la conclusión de Coelet, supuestamente. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. En ningún lado de los 14, de los 12 capítulos que hemos leído, Coelet recomienda guardar los mandamientos. Sí, hay que hacer caso a Dios, ¿no? Hay que reconocer que todo es don de Dios, pero el temor de Dios, como lo entiende el Deuteronomio y lo entendía la tradición, ¿no? Era un temor al Dios de la salvación, al Dios que sacó al pueblo de Egipto, al Dios que acompaña a su pueblo, que lo toma como primogénito de todos los pueblos, es decir, al Dios de la historia. Y este Dios de la historia no existe en Coelet. Existe solo un Dios creador de todo, un Dios que mueve los hilos, pero no sabemos dónde van esos hilos y hacia dónde y cómo los mueve, porque está fuera de nuestro alcance. ¿Sí? Entonces, ese esfuerzo del editor, que escribe el epílogo, de endulzar un poco el mensaje de Coelet, es un esfuerzo que no guarda relación, ¿verdad? El consejo de temer a Dios observando los mandamientos de la ley de Moisés está relacionado con el amor de Dios por su pueblo, lo que acabo de decirle. No hay nada de eso en Coelet. Dios, lo hemos visto en varios pasajes, es un Dios abstracto, un Dios de los filósofos, podríamos decir, y no de la alianza. Hay mucha diferencia cuando se dice, sí, ese gran pensador creía en Dios, pero ¿en cuál Dios? En un Dios juez, en un Dios creador, en un Dios que gobierna el universo. Pero el Dios en que creemos es el Dios de la historia, también de la creación, pero también de la historia. Un Dios que ha caminado con su pueblo, que se ha encarnado, que ha muerto por nosotros. Este es nuestro Dios. Si quitamos a Jesucristo del concepto de Dios, no nos queda nada. En suma, en Coelet, para Coelet, la Torá, la ley y la sabiduría no tienen ningún vínculo, están desconectados, son cosas diferentes.
Y finalmente, la idea de un Dios juez tampoco hay en Coelet, que Dios juzgará todas las acciones, aún las ocultas, buenas y malas. No hay tal cosa, no hay tal cosa. El juicio de Dios está relacionado con un reconocimiento en el más allá, con un premio en el más allá. Esta relación absolutamente no se encuentra en Coelet. Si nosotros hemos leído la vez pasada cómo Coelet en el capítulo 11, versículo 9, alégrate, mozo, en tu juventud, ten buen humor en tus años, mozo, vete por donde te lleve el corazón y a gusto de tus ojos, pero a sabiendas de que por todo ellos te emplazará Dios a juicio. Es decir, te emplazará por lo que no has gozado. Esto quiere decir Coelet, pero no es que Dios juzgará todas las acciones. No hay tal idea de un juicio final, algo así. Y también en 3, 18, 21, para reforzar eso, dije también en mi corazón acerca de las conductas de los humanos. Sucede así para que Dios los pruebe y les demuestre que son como bestias, hombres como bestias. Porque el hombre y la bestia tienen la misma suerte. Dios no hace un juicio a las bestias, tampoco a los hombres. Muere el uno como la otra y ambos tienen el mismo aliento de vida. En nada aventaja el hombre a la bestia, pues todo es vanidad. Todos caminan hacia una misma meta, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el aliento de la vida de los humanos asciende hacia arriba y el aliento de la bestia desciende hacia abajo, a la tierra? Queda simplemente este interrogante. Tal vez haya una diferencia, pero esa no se puede averiguar bajo el sol. Otra vez. Todo, todo es vaciedad. Digamos, la esencia de Coelet absolutamente no está reflejada en esta conclusión. Ahora bien, una cita final que nos va a orientar en el compartimiento que vamos a hacer después es de Northrop Frye, un crítico literario canadiense que resume muy bien la actitud ante Coelet. Dice Coelet transforma el conservaturismo de la sabiduría popular es conservadora, lo transforma en un programa enérgico de determinación intelectual, es decir, lo pone a prueba. Quien haya, aunque inconscientemente, identificado la actitud religiosa con la ilusión o la resignación mental, no puede considerarse un buen guía este libro. Decir, Coelet es todo menos un libro de piedad, un libro que fomenta una actitud religiosa de ilusión, de creencia sin verificación, sin reflexión. No es la fe de Coelet, no es la fe del Carbonero, ¿no? Es la fe de un intelectual que dice, a ver, esa afirmación, ¿dónde está? ¿Por qué eso? ¿No? Sin la intención de no creer, sin la intención de desarmar, de desmontar, si, digamos, un sistema, pero por lo menos de provocar una crítica, provocar que la gente piense, reflexione, tenga un discernimiento sobre la fe en la cual cree y que la mantenga la fe, pero la mantenga sobre base más sólida. Esta es, me parece, la visión que también nos orienta sobre la pregunta que al final, como compartimiento del balance de la lectura de Coelet, podríamos hacer. No voy a dejar de compartir, pero voy a tratar de, a ver, de poner
algunos cuadros como este. Una pregunta que nos hicimos al comienzo y que también nos cuestionó durante la lectura de Coeletto. Y la pregunta es, ¿en qué sentido Coeletto es palabra de Dios? Y me gustaría que después de la lectura que hemos hecho, ustedes puedan participar de eso, ¿sí? ¿En qué sentido ustedes o qué sentido le encuentran a Coelet como libro bíblico? ¿Dónde está la palabra de Dios en el libro de Coelet? Si tantas cosas son escandalosas, si tantas cosas nos hacen de alguna manera pensar, ¿no? Nos ponen en crisis. Eso es la idea que quería. Esto lo voy a bajar porque no tiene nada que ver. A ver, aquí está. Ay, ay, aquí. Sí, pueden encender sus micrófonos mientras yo peleo un poco con la tecnología para bajar esto. Perdón. Ya, listo. ¿En qué sentido entonces? Colette es palabra de Dios. ¿Están siguiéndome? Hola, hola. Sí, 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 sí. ¿Pueden encender sus micrófonos? Somos- A ver. Alguien que quiera participar, repito, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo les ha parecido el libro de Coelet en el sentido que es palabra de Dios? Hemos dicho que el libro de Coelet no es un libro muy popular en la liturgia. Que yo sepa, nunca se ha leído ni se lee el libro de Coelet en las misas, en eso. Pero es parte del canon de la Iglesia católica, de los judíos, de los protestantes, de los ortodoxos. A diferencia de otros libros más bonitos que citamos mucho en la liturgia, pero que no son común a todos. ¿Cómo entonces ustedes creen que se puede rescatar que es palabra de Dios? A ver, Francesco, sí, Juanito, dale. bueno, muy resumido, no resumido, sino en dos palabras, para mí ha significado mucho desde que empezamos las lecturas. Para mí lo más impactante ha sido que es muy reflexivo y fuertemente reflexivo en nuestras actividades o todo lo que vamos realizando frente a lo que nosotros tenemos a nuestro frente. Esa reflexión viene con la iglesia, con las palabras que se habían tocado de la injusticia, también las partes buenas que podríamos decir destinadas a la juventud, lo último, y que a uno le pone para leerlo dos veces, hasta tres, pero es la vivencia misma, Francesco. Ya. Gracias. A ver, otras opiniones, ¿en qué sentido Coelete es palabra de Dios? Yo puedo hablar, Francesco. Sí, adelante. Avi Colet no lo conocía particularmente, nunca había escuchado y en todas las sesiones que hemos tenido he ido aprendiendo mucho de él. ¿En qué sentido? Él es una persona muy observadora de todas las vivencias antiguas y coinciden
con la vivencia actual, ¿no? Pero he visto que él hace un análisis de todos los aspectos sociales, políticos, teológicos, todos los aspectos de la vida, económicos, se va a la vida misma, se va hasta la muerte, pero en todo sentido he hallado yo una coincidencia en que en todos los aspectos él se va a los extremos, ¿no? O un positivismo muy fuerte, todo lo positivo, llegando al extremo. Entonces, la riqueza también llegando a un extremo, sin compartir, la pobreza también en un extremo, ¿no? En fin, en todos los aspectos que ha tocado, siempre tocando los extremos. Entonces, eh, el análisis que yo hago, digo, si se va a los extremos en cualquiera de las situaciones, siempre se va a llegar a una vaciedad. Es decir, si hay un derroche excesivo, no está la persona satisfecha y quiere más y más, y ese poder le lleva a no sentirse conforme, porque yo creo que nadie puede sentirse feliz teniéndolo todo, no, y viendo que el mundo no es ese. Por el otro lado, la miseria, todo, todo aquel que llega a una extrema miseria, en fin, no, tampoco se siente conforme. La salud completa, el disfrutar de los jóvenes, no, con exageración, le va a provocar una vaciedad. No, el joven que está enfermo, que no tiene buena salud, que no puede disfrutar de la vida, también ha de llegar a una vaciedad. En el momento de la muerte también yo creo que uno hace una reflexión y llega también a una vaciedad. Pero sí, a mí me sirve, haciendo este análisis de Colette, llegar a la conclusión de que si una persona es rica, no económicamente, pero tiene a Dios en el corazón, desde la llegada de Cristo sabemos que Dios es amor y comparte esa su riqueza con el resto, teniendo presente la presencia de Dios en su corazón. Yo creo que ahí le viene a la persona una saciedad, un sentirse conforme con lo que está haciendo. Qué importante para mí personalmente me ha resultado el examinar todos estos aspectos y llegar a una situación de decir, bueno, alcanzar el término medio de las cosas es muy difícil, pero teniendo a Dios en el corazón y la fe que llena nuestra alma, se puede llegar a establecer un equilibrio personal y no terminar en una vaciedad externa. Ya. Dios, justamente Cristo nos ha dejado mucho de aquello, ¿no? Y particularmente a mí, para hacer esa reflexión, me ha servido este libro de Colette. Gracias. Me has hecho pensar algo, después lo comento. Alguien más quería hablar, creo. Mechi, querías decir algo, ¿no? Sí, bueno, Colette, desde mi punto de vista, nos ha hecho analizar el sentido de la existencia humana, las cosas buenas, la injusticia, nos ha hecho cuestionar todos esos temas, pero sobre todo al final nos ha hecho pensar sobre la sabiduría, que la sabiduría es una gran ventaja en la vida, dice. Es como o más que el dinero. Sin embargo, también es vanidad. Entonces, siempre nos hace analizar, o sea, la vida, la realidad humana
pero con una profundidad de conocimiento, de lectura, de análisis y de reflexión, siempre basado en la palabra de Dios. Ya. Yo quisiera hablar, si Sí, es posible. Marilú. Sí, yo pienso que Colette, Jesús también ha sido una persona, un ser que ha cuestionado mucho de lo que había del Antiguo Testamento. Mm, Y pues se los decía y mostraba que todo aquello, los cientos de preceptos, normas, mandamientos, bueno, cuanto tenían, Jesús siempre los ha cuestionado, mostrando que eso no les iba a llevar a nada y que lo único que, bueno, Jesús mostraba era que el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo y a sí mismo podría ayudarte a ir adelante. Yo creo que Jesús ha sido uno de los que más ha cuestionado de alguna manera, si bien dicho no se puede, el Antiguo Testamento es parte de la vida del judaísmo, también él ha cuestionado mucho eso. Y ahí te muestra esa parte. Entonces, hablando de qué sentido tiene la palabra de Colette con la Biblia, yo la hallo con Jesús. mm. Eso quería decir. De hecho, de hecho, Marilú, era la pregunta siguiente para reflexionar. Pero antes, resumiendo un poco lo que ha dicho Teresa Mechi, la palabra de Dios no es solo la que nos enseña, la que nos edifica, es también la que nos cuestiona. De alguna manera, este libro que hemos leído habla al pequeño Coelet que todos llevamos adentro. Este Coelet pesimista, a veces desencajado, que sale a flote cuando estamos con problemas o cuando nos ponemos a ser criticones de la vida misma de la iglesia, de los curas, qué sé yo, de las comunidades, ¿sí? Tenemos un pequeño coelet dentro de nosotros que sale a flote a veces para justamente eh, mostrar esa visión pesimista de nuestra fe. ¿Para qué sirve frente a los problemas que está viviendo hoy Bolivia? ¿Cómo nuestra fe es fundamental o es secundaria? ¿Es algo para vivirla internamente, en familia, para rezar el rosario, o es algo más? Es algo que nos empuja a sembrar esperanza, por ejemplo. Nuestra fe de que alguien más está a cargo de todo eso. Este coelete que tenemos adentro, que nos empuja al pesimismo, al escepticismo, es también palabra de Dios, porque nos pone a prueba sobre nuestros convencimientos. Eso se lo dejo simplemente para mostrar que la palabra de Dios no siempre son bonitas frases para meditar, para hacer, sino son frases también que rompen, que provocan agujones, como hemos leído hoy, ¿no? Que hay que poner a esas bestias que a veces somos para reaccionar, porque tendemos, como decía la reflexión a ese de ese crítico canadiense, a conformarnos, ¿no? Con una visión idílica de la religión y las cosas a veces son más complejas. Puede ser interesante discutir un poco qué encontramos como similitud, diferencia entre Coelet y Jesús, algo que se le ocurre, que tiene de similitud, ya ha dicho algo, Marilú, algo de similitud, pero también algo de diferencia. A ver, algunas cosas saquen a flote. Después les puedo mandar algunas ideas que yo he sacado utilizando, y no me avergüenza decirlo, inteligencia artificial, para ver cómo podía contestar esa pregunta. Similitudes y diferencia entre Coelet y Jesús.
¿Alguna similitud primero? ¿Qué encuentra? Que dice la verdad. Doctor Francesco, ¿puedo participar? Sí, La palabra, claro. por Dale, favor. Gonzalo. Gracias. Me he faltado algunos lecios, algunas charlas que dio, pero lo que he encontrado es brutalmente realista, ¿no? Es decir, como cuando Pablo dice, el que quiera comer, que trabaje. Lo mismo yo encuentro en Coilet. Y en eso, ¿cómo lo relaciono con el día a día del Evangelio? Discernimiento, ¿no? Puede ser momentos tan duros en tu vida. ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Cómo vas a seguir? ¿Te sirve pensar más fríamente o pensar un poco con el corazón? Creo que Coilet te aterriza y como usted decía hace un momento, ¿no? No estudies tanto, no trabajes tanto, porque igual te vas a desgastar, ¿no? Al final te vas a desgastar. Y es encontrar Realista, el equilibrio mucho bien, ¿no? más realista. Jesús era un realista, ¿no? En el sentido que siempre con los pies en la tierra, frente a los fariseos, por ejemplo, era bien claro en sus afirmaciones, ¿no? Que la ley debía tener en cuenta la realidad, no simplemente un cumplimiento abstracto, ¿verdad? Realismo y sobre todo realismo frente a la existencia humana, que es efímera. Y ahí viene la crítica, por ejemplo, a la acumulación de riquezas. Coelet critica que la riqueza no sirve a nada, mejor es la sabiduría, dice, ¿no? Y Jesús tiene una crítica feroz a los que acumulan. ¿De qué te sirve haber ampliado tus depósitos, tus hilos, si esa noche te van a pedir el aliento, el alma? ¿Mm? ¿A quién lo vas a dejar? Parece escuchar a Coelet. Seguro Jesús se leyó Coelet, ¿o no? Leía toda la Biblia. Y aunque no lo cite explícitamente, algunas expresiones están. El reconocimiento de los límites humanos, ¿no? Hasta ahí podemos llegar. Nadie puede añadir un pelo a su cabeza, un instante a su vida. Solo el Padre sabe ciertas cosas. Y también el valor de los dones cotidianos. Jesús no era, digamos, un puritano que no iba a almorzar, no brindaba, no iba a una fiesta, a un matrimonio, a una boda, ¿no? Son esos dones que Coelet reivindica también, ¿o no? Sí. ¿Ves? Hay algunas similitudes que podemos ver, ¿no? Gozar también de los dones que Dios da. Claro que hay también muchas diferencias. ¿Qué diferencias? A ver, ya estamos casi al final. ¿Alguna diferencia fundamental? ¿Qué son las limitaciones también de su tiempo, de la cultura y de todo? Que Jesús era hijo de Dios finalmente y el otro era un sabio de Israel, ¿no? Con muchas limitaciones. ¿Qué diferencia? ¿Alguna diferencia que quisieran remarcar? ¿Qué se le ocurre? Marilu, tú tienes. Sí, Muy bueno, no sé. alguna. Pienso que Jesús mostraba y presentaba bien claro esas, las costumbres de los judíos, por ejemplo, en el sábado, que sin alguien hacía algo el sábado se iba a condenarlo, y es uno de los motivos por el cual a él lo matan. Bueno, ese Sí, pero sería Colette no una es un manera, rigorista, pero ¿no? lo que es diferente realmente es que él constantemente oraba a ese padre Mm. que él consideraba que era su padre y nuestro padre. Yo La creo que relación Colette con Dios. Se no lo has se dicho dirigía. bien. La relación con Dios. Para Coelet, Dios es un ente abstracto, que, inalcanzable, etcétera. Jesús nos presenta a Dios como Padre, como papá, papito, al cual podemos hablarle, podemos pedirle, y si le pedimos un pan, no nos va a dar una serpiente, es decir, que interviene en nuestra vida, en nuestra historia. ¿Qué más? Una diferencia más. La visión después de la vida, ¿verdad? Para Coelet hemos visto uno de los pensamientos afincado
a la experiencia es que todos terminamos en el Sheol, ¿no? Todos bestias y animales, justos, injustos, sabios y necios, todos terminamos igual. No tiene una perspectiva del más allá, mientras Jesús sí nos da. Y esa perspectiva se llama el reino de Dios, la vida eterna, ¿verdad? El banquete final, todo eso. Y también, obviamente, el sentido de la existencia es muy diferente en los dos. El sentido de la existencia para Jesús es el servicio a los demás, ¿no? Ser, amar a los demás, el amor como motor principal de la vida y, y de la existencia. Bueno, en Coelete eso no hay. No hay, es muy aséptico en ese sentido. O sea, es muy aristocrático, muy intelectual, que no se ensucia los pies y nunca se haría lavar los pies por el Señor porque diría que no los tiene sucios, ¿no? Mientras nosotros sabemos que sí nos ensuciamos en la vida. El reino de Dios. Que una de las preguntas típicas de Coelet es, ¿qué provecho sacamos de eso? ¿Qué ganancia sacamos de todo eso? ¿Cómo respondería Jesús? Busca primero el reino de Dios y los demás te llegará por añadidura. Entonces, esto hace a la diferencia fundamental entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Coelet ayuda como estímulo, como provocación, para que no nos dormamos en los laureles, ¿no? De una fe que es un manto protector, como el manto que nos ponen en Copacabana, ¿verdad? Con eso tenemos el manto, podemos emborracharnos y manejar en el camino de regreso y tener un accidente, no tener accidente porque tenemos el manto. No, no es así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ven dónde está la diferencia, los límites de Coelet. Pero también Coelet es palabra de Dios. Y para terminar, les doy una tarea y la tarea final sería esta, que no lo van a hacer ahora, si había tiempo lo hacíamos. ¿Qué encuentran de positivo y de negativo en el libro de Coelet? Esto lo van a llenar como tarea en la casa, como síntesis, digamos, de la lectura. Tal vez se les obligue a revisar algunos aspectos de algunos textos que hemos leído de Coelet. Sí, dejo de compartir porque ya estamos sobre la hora y dejo también de grabar.